Muchísimas gracias, Ana Cris. Y así es, regresamos contigo porque tenemos en la línea telefónica, como se los habíamos comentado al inicio de este noticiero, a una importante líder y activista venezolano. Ella es María Corina Machado, precisamente para hablar de la situación, de la grave situación que se vive en estos momentos allá en Venezuela. María, muchísimas gracias por estar con nosotros en México al Día. Buenos días, un placer saludarle. Muchas gracias por estar tan pendientes de Venezuela en estas horas tan críticas y decisivas. Así es, precisamente hemos estado viendo estas últimas semanas una circunstancia muy dura y crítica. ¿Cuál es tu análisis, tu balance de estas últimas semanas al respecto de lo que se está viviendo Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que ya ha quedado claro al mundo entero que esto es una dictadura pura y dura, que cuesta imponerse a punta de fuego y de sangre. Ya no solamente la destrucción de la democracia que ocurrió hace muchísimo tiempo en Venezuela, pero la propia disolución de la República al aniquilar el Parlamento y aniquilar la Constitución, que es lo que efectivamente hizo Maduro el domingo, en el medio de una masacre donde asesinaron a 17 venezolanos, en su mayoría jóvenes, jovencitos que desarmados estaban protestando por una Venezuela en paz, con futuro, con oportunidad. Entonces, estamos viviendo unas horas críticas, en mi opinión, definitivas, el mundo finalmente pasó de la retórica a la acción, entendiendo que esto es grave, no afecta a Venezuela y a los venezolanos, sino a todo el imperio. María Corina Machado, muchas gracias por esta entrevista. El presidente Nicolás Maduro dice que mañana viernes va a quedar formalmente ya instalada esta Asamblea Nacional Constituyente, que como has comentado, pues es una asamblea cuestionada interna y externamente allá en Venezuela. Nosotros durante muchos años tratamos de explicar hacia dónde derivaría un régimen que no es una dictadura, digamos, convencional, en términos de violación de derechos humanos, pero es un régimen que ha hambreado al país, ha sometido a Venezuela a una crisis humanitaria donde cada día que pasa se mueren más de 80 venezolanos por desnutrición, porque no hay medicinas, que el AMPA y la violencia de grupos paramilitares impunes está absolutamente desatada y que se refleja hoy en esa estampida de venezolanos cruzando la frontera. Nada más en los últimos días se reporta que en la frontera con Colombia han salido más de 150.000 venezolanos desesperados. Entonces, es una situación verdaderamente insostenible que amerita una reacción muy firme de la comunidad internacional cuando Maduro además pretende desconocer la soberanía popular que eligió al único poder con legitimidad, que es la Asamblea Nacional. Entonces, estamos viendo una persecución que adquiere otros niveles. Vimos hace unos días como mis amigos Antonio Ledesma y Leopoldo López, compañeros de lucha, fueron secuestrados a medianoche de sus hogares, regresados a la cárcel militar de Ramo Verde, cómo se están torturando jóvenes que han sido detenidos y presos en la protesta, cómo estos grupos de seguridad encapuchados con armas y fusiles y tanquetas llegan a medianoche a urbanizaciones y barrios llevándose la propiedad por delante y secuestrando a medianoche a muchachos, y cómo efectivamente ha llegado la hora de pasar de la retórica a la acción. Las sanciones que han impuesto varios países, entre otros México, son muy efectivas contra estos individuos que han cometido violaciones masivas a los derechos humanos y actos que son delitos criminales internacionales vinculados al narcotráfico y otros actos ilícitos. Eso es muy efectivo, insisto, porque está generando profundas fracturas dentro de las mafias que conforman el oficialismo en Venezuela y la separación de personas o individuos que fueron emblemáticos apoyos a Chávez primero y después a Maduro, como es el caso de la fiscal general de la República, magistrados y diputados chavistas que se han dividido del oficialismo en las últimas horas. María Corina, ¿tú en este momento temes por tu integridad allá en Venezuela? Claro que sí, pero esta es la vida hoy frente a una dictadura absolutamente desatada y desquiciada. Mire, cuando un día uno sale de su casa y me llama a mi mamá o hablo con mis hijos, uno no sabe cuándo será la próxima vez que volverá, si acaso. Es decir, las amenazas son
permanentes, son públicas por los medios de comunicación. Tengo la policía política siguiéndome 24 horas al día. Pero esto es un riesgo que corremos todos, tus colegas periodistas, cada vez que reportan una manifestación, que denuncian un acto de corrupción, son también perseguidos. Los líderes sindicales, los líderes estudiantiles, es decir, toda Venezuela está sometida hoy a la más brutal persecución. Ahora, sabemos que compañeros periodistas mexicanos han querido ir a Venezuela y en este momento el gobierno les ha negado la entrada a ese país. Así es, han sido deportados una cantidad de periodistas. Jorge Lanata, muy reconocido en Argentina, quizás el caso más público en los últimos días, y esto es la demostración de un régimen que tiene terror a la verdad, terror a que el mundo mantenga esta posición, pero créame que ya no hay posibilidad de silencio. El país está de pie, los venezolanos no vamos a retroceder. Esta lucha es por nuestra dignidad, la dignidad de cada ser humano y la dignidad nacional. Y estos jóvenes nuestros que han crecido en dictadura, que solo han conocido este régimen depravado, están arriesgando su vida en las calles por tener una Venezuela de futuro, de oportunidad, de libertad y dignidad, y lo vamos a lograr. Y hoy más que nunca los necesitamos a ustedes, nuestros hermanos latinoamericanos, nuestros hermanos mexicanos, adoptando esta posición firme para que exista muy pronto una transición a la democracia y a la libertad en nuestro país. Así es, comentabas hace unos momentos, María, que había que pasar de la retórica a la acción. Tú, como una de las líderes principales y viendo las circunstancias de otros líderes que los acaban de detener y meter a la cárcel nuevamente, ¿qué debe de seguir en las manifestaciones de la oposición ciudadana y de la oposición de los liderazgos? ¿Cómo deben ser estas manifestaciones ahora? Primero hay que cumplir el mandato del 16 de julio, 7.600.000 venezolanos que en todo el país y alrededor del mundo votaron un plebiscito y que dimos un mandato. Y es que en ese sentido la Asamblea Nacional como único órgano legítimo tiene que avanzar en su ofensiva institucional. La comunidad internacional a avanzar en posiciones más firmes frente a esta dictadura criminal y desde luego nosotros seguir junto al pueblo de Venezuela en las calles, acompañando esta rebelión popular que lleva hoy 125 días, 132 muertos, 15.000 heridos, más de 5.000 detenidos y que no se va a parar. Así que en nombre de Venezuela quiero darles las gracias a ustedes, son nuestra voz frente a la censura y la persecución a los medios y periodistas, pero crean, Venezuela no va a retroceder, tanto dolor no será en vano y muy pronto vamos a ver a Venezuela reconstruyéndose de estas cenizas y fortaleciendo institucional, económica, social y moralmente las bases de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María Corina Machado, por estar con nosotros en México al Día. Mantenemos, por supuesto, abierta la comunicación para seguir tratando este difícil tema. Un fuerte abrazo a ti y a todos los venezolanos. Gracias. Hasta luego.